Buenas tardes, buenas noches, Sevilla. Teníamos hoy varias canciones preparadas para poder cantar. Por causa de diversos acontecimientos no se puede en esta tarde. Pero igualmente teníamos preparada una canción basada en los textos de la palabra de Dios. Sí. El primer texto se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículos del 3 al 4. Pero y el segundo texto, en el que nos vamos a centrar ahora, se encuentra en el capítulo 6 de Mateo, versículos del 9 al 13. La chavalita. Dice el Evangelio de Mateo, a partir del versículo 7, dice: llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Y dice a partir del 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice el 14 y el 15 también: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice esta oración de Jesús en el Sermón del Monte, y vamos a analizar un poco por encima. Dice el versículo 9: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿De quién habla este texto? En este texto está Jesús hablando con los discípulos y con personas que estaban paradas escuchando, como estáis hoy ustedes aquí. ¿Y creéis que Dios es vuestro Padre? ¿Creéis que podéis llamar a Dios Padre nuestro que estás en los cielos? Porque nosotros podemos saber que ese Padre es nuestro Padre, que ese Dios es nuestro Dios. Pero los que pasáis por aquí, ¿cómo sabéis que ese Dios es vuestro Dios? ¿Cómo sabéis que no sois como los gentiles usando vanas repeticiones, porque creen que van a ser oídos por su palabra? ¿Cómo lo sabemos? También dice la última parte de este versículo: santificado sea tu nombre. ¿Santificas el nombre del Señor? ¿Y qué es santificar? ¿Qué es alabanza? ¿Qué es adoración? Pero tenemos claro: es poner al Señor en primer lugar. Si pones al Señor en primer lugar, santificado es el nombre del Señor. Si pregonas a las personas de la palabra del Señor, santificado es su nombre. Si obedeces lo que Dios dice que debes hacer y no haces lo que Dios dice que no debes hacer, santificado sea su nombre. Dice el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Queremos que venga el reino de Dios? ¿Queremos que se haga la voluntad de Dios? Porque el reino de Dios es un reino que viene precedido del texto del Apocalipsis. Y en el texto del Apocalipsis tenemos varios juicios: los 4 jinetes, las 7 copas de la ira, y después el juicio delante del gran trono blanco, donde se abren 2 libros, el libro de la vida y el libro de las cosas que hemos hecho mal. Todo esto va primero de que venga el reino del Señor. La predicación de su palabra va primero de que venga el reino del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? La voluntad, dice Pablo en 2 a los Corintios capítulo 5 versículo 20, que nos reconciliemos con Dios. La voluntad, dice el Señor Jesús, es que te conozcan a ti, oh Padre, y a aquel a quien tú has enviado, y ese es Jesús. La voluntad del Señor, dice también la palabra, que es nuestra santificación. Entonces,
varias cosas tenemos sobre la mesa para que venga el reino del Señor y para que se cumpla su voluntad. Versículos 11 y 12. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonáis a los que os deben, perdonáis a los que os hacen el mal, perdonáis a los que os esperan, a los que os pueden matar incluso, como los terroristas islámicos. ¿Los perdonáis? Porque el Señor mismo en su crucifixión dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y Esteban, hierro mártir, primer mártir de la iglesia cristiana, también dijo estas palabras: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Él estaba en su juicio diciendo estas palabras mientras lo iban a apedrear. Y lo iban a apedrear por este Señor Jesús, de quien venimos hablando toda la tarde. Y dicen, versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Qué significa no nos metas en tentación? ¿Qué significa líbranos del mal? Significa que todas las personas que vengan a insultarnos, todas las personas que vengan a reírse, todas las personas que vengan a apedrearnos, igual que hicieron con Esteban, todas las personas que se enfaden contra el mensaje de la palabra de Dios, que Dios nos quite de en medio. ¿Qué significa? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo que quiere decir es que desde el principio de los tiempos, la tierra es de Dios, la comida es de Dios, el aire es de Dios, el agua es de Dios, el reino que ha de venir es de Dios, la gloria es para Dios. Y como dice, por todos los siglos, la gloria es de Dios. Todo es de Dios y es de Dios desde antes que exista el tiempo y desde después que esta tierra pase. Dice versículo 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto tira por el suelo todo el tema de los confesionarios y de los sacerdotes, porque si tú no perdonas a tu hermano, el que te ha hecho algo mal, el que ha mentido, el que ha levantado falso testimonio contra ti, todos los confesionarios del mundo no servirán de nada, porque Dios no podrá perdonarte. Si tú no haces como el Señor Jesús, te dice pon la otra mejilla, cuando te den en una mejilla pon la otra, cuando te pidan llevar la carga una milla, llévala dos. Tú no eres capaz de hacer el bien a los que os hacen mal, entonces el Padre no podrá perdonaros, Dios no podrá perdonaros vuestros pecados. Y es lo que venimos a decir. Hemos dicho que en el Apocalipsis hay varios juicios contra el hombre, varios juicios contra la humanidad. Los cuatro jinetes que destruyen parte de la población, las 7 copas de la ira que terminarán por destruir todos los que se queden en esta tierra cuando el Señor venga. Después, el juicio del gran trono blanco, donde todos los que han muerto y todos los que morirán se presentarán delante de la presencia de Dios. Y nosotros hoy en día también podemos presentarnos delante de la presencia de Dios, pero no delante de esa presencia de juicio. De la palabra del Señor en los evangelios, que cuando Jesús murió, el cielo se cubrió de nubes, hubo gran oscuridad, hubo terremotos. ¿Qué pasó después de esos terremotos? El velo del templo fue rasgado. ¿Qué significa que el velo del templo fue rasgado?
Si escudriñamos las escrituras y vemos los diseños del primer templo de Salomón, del segundo templo después de la cautividad babilónica, del tabernáculo de Moisés, el templo tenía una zona muy especial, el lugar santísimo, que estaba protegido por un velo. Solo los sacerdotes, los levitas, podrían pasar a ese lugar santísimo una vez al año, mediante un ritual de purificación para poder pedir el perdón de los pecados del pueblo. Pero ya no hay levitas. Las 12 tribus, ¿quién sabe dónde están? Solo podemos intuir el paradero de 2 de ellas. Y esas 2 tribus en España se llaman sefardíes y en otros lugares del mundo quién sabe qué nombre les pusieron. Esas 2 tribus hablan yiddish, por ejemplo. En Europa hablan el yiddish y no el hebreo. Esas 2 tribus que quedaron son las únicas que todavía podrían tener levitas, pero tampoco hay templo para ofrecer sacrificios. Con lo cual, ¿cómo ofrecemos sacrificios por nuestro pecado ahora que no hay levitas, ahora que no hay templo? No es necesario. No hay más sacrificios, no hay más 613 leyes de Moisés, no hay más 10 mandamientos, porque hay una persona que cumplió todas esas leyes, que fue ese sacrificio por todos. Esa persona fue Juan el Bautista en el río Jordán, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es este Cordero? ¿Y de quién venimos a hablar en esta tarde? Es Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Dicen las Escrituras, en Juan capítulo 1, que este Cordero de Dios era el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Vimos este Verbo encarnarse con gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. El versículo que se sabe. Y es cierto, este Jesucristo, El versículo. que en el cielo era Dios mismo, Dios el Hijo mismo, baja a esta tierra encarnándose en el vientre de la Virgen María. Y sí, puede que algunos digan, estos chalados que van con sus Biblias hablando a la gente, no creen en la Virgen. Pero sí lo hacemos. La Biblia es muy clara cuando dice que hay una mujer llamada María, virgen, y que por poder y obra del Espíritu Santo engendró al mismo Dios, a Jesucristo. Es una consecuencia lógica, lo que para muchos es una herejía, y es este término de la Virgen, que es el Theotokos, la Madre de Dios, y es una consecuencia lógica, porque María lleva en su vientre a Jesús, quien era el Dios Hijo. Y qué grande amor ha tenido Dios por esas personas que no podrían decir, y nosotros no podíamos, que Dios Padre es nuestro Padre, que no podían santificar el nombre del Señor, que no podían desear que viniese su reino, porque primero tiene que venir el juicio del gran trono blanco antes de que venga su Ya reino. se acabó. Que no ¿Se acabó? podían decir Vale, que hace se haga 7 veces. El la voluntad último del él y Señor. ya nos vamos, creo. Porque pedir Después que de se hablar. haga la voluntad del Señor es Ahí, pedir ahí. Hay unos pocos. que el Señor te santifique, pero que también, si no lo quieres, te juzgue, y te juzgue con justo juicio. Y en esta tarde hay 2 noticias, una mala y una buena. La mala noticia, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido de esta manera, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Los hombres que no pueden cumplir con lo que quiere decir el Padre Nuestro, y no estoy hablando de las leyes de Moisés, no estoy hablando de los 10 mandamientos, porque entonces no terminaríamos nunca de mencionar cosas que deberíamos decir como seres humanos y que no cumplimos. Solo estoy hablando de una pequeña oración, un pequeño ejemplo de cómo orar que dio Jesús en el Sermón del Monte.
¿Y qué tan fácil es incumplir lo que implica esa oración? Haciéndonos inmerecedores de la gloria de Dios, haciéndonos inmerecedores del cielo. Porque dice en la Biblia de Jerusalén, en el Salmo 14, versículo 1, que no hay ninguno bueno, que todas sus obras dan asco. Y es después de que no hemos sido buenos, después de que hemos vivido una vida alejada de Dios y que nos morimos, O que decimos un enfrentaremos el versículo juicio del gran trono Decimos un versículo juntos. yo merecía este juicio del Un gran versículo trono blanco. junto. Todas las personas que me acompañan merecían ya no. el juicio del gran trono blanco. Estos jóvenes y todos los que estáis por aquí merecemos el juicio del gran trono blanco. Un juicio en el que si nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida, merecemos el infierno. Lo merezco yo, lo merece ella y lo merecemos todos, porque no somos buenos. Esa es la mala noticia que traemos en esta tarde, pero hay una buena noticia. Este Jesús, este Dios Hijo, se encarnó por medio de María. Vivió por 33 años y medio una vida perfecta. Él sí puede decir, yo he cumplido las 613 leyes dadas a Dios, dadas a Moisés por Dios en el libro de Levítico. Él sí puede decir, ¿sabes qué? Deuteronomio capítulo 5, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, yo los he cumplido todos. Yo no he tenido dioses ajenos delante de mí. Yo no me he postrado a rendirle culto a estatuas. Yo no he mentido, no he hurtado. Yo no he desobedecido a mis padres. Jesús no lo hizo. Y él puede decir, él es el único humano que en su naturaleza humana y en su voluntad humana, él ha cumplido todas las leyes. Es el único que puede decir eso. Porque dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4, la segunda parte del versículo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiere decir eso? Que si intentas cumplir los 613 mandamientos de la ley de Moisés, que si intentas cumplir los 10 mandamientos y no puedes, por cuanto has pecado, morirás. Pero dice también este capítulo 18 de Ezequiel, que si te arrepientes de tus pecados y no vuelves a pecar, vivirás. Pero ¿quién puede decir, me arrepiento genuinamente de mis pecados y no vuelvo a pecar una sola vez más en mi vida? Si no es por la obra de Dios. Todo eso nos lleva a la mala noticia, que es, viene un juicio delante de Dios y por nuestras malas obras somos culpables del infierno. Pero hay una buena noticia. Jesucristo vino a esta tierra, se encarnó en el vientre de María, vivió 33 años y medio la vida perfecta que nadie puede vivir. Por 3 años y medio, al igual que su primo Juan el Bautista en el río Jordán, estuvo predicando del arrepentimiento de pecados, del reino de Dios que se acerca, que si nos volvemos a Dios, hay libertad, hay paz, hay sanidad y hay vida eterna. Dice Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto amor es el de Dios que da a su propio Hijo para venir a esta tierra por el pecado de los hombres? ¿Y cómo sirve para quitar el pecado del hombre? Porque la misma ley de Moisés y en Éxodo, en las 10 plagas, vemos lo que Dios y la ley de Moisés dicen del pecado del hombre, que para expiar el pecado del hombre había que sacrificar corderos perfectos, sin mancha, de 1 año. Y Jesús, dice Juan el Bautista, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo Jesús se sacrifica por nosotros? ¿Cómo la máxima muestra del amor de Dios se sacrificó por ti y se sacrificó por mí? Él vive la vida perfecta. Él dice 7 veces, yo soy.
es un término que solo se refiere a Dios mismo. Él se dice Dios, se dice el Hijo de Dios. Cumple las leyes de Moisés y los 10 mandamientos, pero no quiere cumplir todas esas leyes que los fariseos y los religiosos judíos habían puesto por encima de la Biblia. Él no quiere cumplir, como en el Concilio XVII. Oye, los sacerdotes tienen que poder casarse, y la Iglesia romana al resto de los patriarcados le dice la sede romana: no señor, yo no acepto ese canon. Para mí, los sacerdotes deben de quedarse solteros, porque tenemos experiencia de que si los sacerdotes siguen casados, sus hijos van a vivir malas vidas, y no queremos, como dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3, tener que disciplinar a unos hijos que luego no nos van a hacer caso. Para eso mejor nos quedamos solteros. Y en este concilio XVII, las otras 4 sedes, los otros 4 patriarcados le dicen: ¿sabéis qué? Estáis equivocados. Debéis permitir que los sacerdotes se puedan casar. Esa es una ley que va por encima de la ley de Dios. Y los judíos tenían otras leyes por encima de la ley de Dios. Ellos, y hay una anécdota de Jesús en el templo, permitían que hubiese casas de cambio dentro del templo. ¿Y él qué hace? Él echa a los cambistas del templo y dice: el Señor ha dicho que la casa de mi Padre será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Este Jesús es ese sacrificio perfecto por nuestros pecados. No es el Papa, porque el Papa, dicen los concilios ecuménicos, el Papa de Roma, el obispo de Roma, porque al principio era una sede con un colegio de obispos. Ese Papa de Roma, dicen los concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el de Éfeso, el de Calcedonia, dicen que la sede romana ocupa una posición de honor frente a las otras sedes. Y ocupa una posición de honor porque el emperador estaba en Roma. Cuando la capital cambia a Constantinopla, el sitio de honor no se le quita a Roma, pero se le añade a Constantinopla. Pero bueno, terminamos rápidamente. Este Jesús vive la vida perfecta que nadie puede vivir. Cumple las leyes de Moisés y los 10 mandamientos. Dice que es Dios y dice que es el Hijo de Dios. No quiere cumplir las leyes que los judíos habían puesto por encima de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Estos judíos dicen: este hombre, como dice que es Dios, es un blasfemo. Porque la palabra dice en Deuteronomio que Dios es uno solo. En ese famoso Shema, en esa oración: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Pero ese uno es la palabra hebrea ejad, que significa uno, pero en plural, no en singular, indicando que aunque Dios es solo uno, hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este Jesús, que cumple las leyes que sí dio Dios, no las que dieron los hombres, cumple las que dio Dios, que dice ser Dios y que es el Hijo de Dios. Las autoridades judías dicen: este es un blasfemo, este merece ser muerto por blasfemia. ¿Qué hacen? Lo llevan ante las autoridades romanas. Y Pilato, después de interrogarlo, dice: no veo ningún motivo por qué acusarle de muerte. No lo puedo acusar por sedición, no lo puedo acusar por ir en contra de la religión romana, porque los emperadores daban libertad de culto en el imperio. Este Jesús es llevado a la cruz porque Pilato, en deferencia de las autoridades judías, dice: vale,
para la fiesta de la Pascua es tradición de Roma que liberemos a un preso. Vamos a intentar poner a Barrabás, un asesino confeso, y a Jesús, y a ver a quién quieren que liberemos. Y cuando los ponen juntos, los judíos son incitados por las autoridades religiosas que griten: libera a Barrabás, libera a Barrabás. Y de tanto que gritaban, libera a Barrabás, Pilato tuvo que liberar a Barrabás y se limpió las manos, pensando que bueno, ya ha terminado con este problema entre Jesús y las autoridades judías. ¿Y cuál es la sentencia? Crucifixión. Si leemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento dice: maldito es el hombre que es llevado a morir a una cruz. Y dice Pablo en la palabra que Jesús se humilló, y es cierto, porque él sufrió la muerte más humillante. Ahí para en la un bolsa. judío. Murió en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. Y esa muerte es para los que quieren creer, principalmente, y también para los que no quieren creer. Para los que quieren creer será una bendición, porque ellos serán redimidos de sus pecados y tendrán la vida eterna. Para los que no quieren creer será la maldición de ser llevados al infierno tras el juicio. Y la cruz del Calvario solo es nuestro pasaporte de salida del infierno. Pero ¿cómo obtenemos el pasaporte al cielo, el DNI del reino del cielo? Biblias no. Lo obtenemos porque después de solo morir el que él se la fue quiera sepultado leer. y resucitó al tercer Evangelios día de Juan. triunfante de entre los muertos. Pero Biblias también. Porque la No, tumba Biblias no. está vacía. La tumba de Mahoma Tenemos Evangelios de Juan. tiene los huesos de Mahoma. La tumba de Buda, huesos de Buda. La tumba del Papa tiene los huesos del Papa. La de Timoteo el Uros, el patriarca de la iglesia copta en Alejandría, tiene los huesos de Timoteo. Pero la tumba de Jesús es la única tumba de alguien que haya estado en esta tierra, caminado entre nosotros, que está vacía. En los primeros siglos de la iglesia había muchos que decían que Jesús no había resucitado físicamente y que tampoco había venido físicamente, sino que era en espíritu. Y leemos en la carta de Ignacio de Antioquía a los esmirniotas que dice así, que si Jesús padeció como si no hubiese padecido, como si no hubiese venido en carne, entonces yo, Ignacio, estoy padeciendo en vano por una persona que no vino en carne, por una persona que no murió en carne, por una persona que no fue sepultada en carne, por una persona que no resucitó de entre los muertos en carne, en un cuerpo glorioso. Y este Jesús, este Dios encarnado, muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, es sepultado y resucita al tercer día de entre los muertos. Es solo por esa obra que podemos ir al cielo, porque dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que tengan un buen día. Vale, igualmente. Hasta luego. dice este texto en Efesios, que por gracia somos salvos, esto por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Esta crucifixión, esta sepultura, esta resurrección es un don de Dios para que nadie se pierda en el infierno. Y queremos terminar con un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Dice el Señor: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si hoy te crees justo, este mensaje no es para ti. Pero si te crees pecador, la palabra de Dios dice hoy
arrepiéntete de tus pecados y cree en la obra de Cristo. Porque dice el autor de Hebreos que Cristo murió una sola vez y para siempre. No hay más sacrificios que valgan. Y no importa si quieres creer que el pan y el vino es carne y sangre, físicamente o espiritualmente. Eso no es lo que importa aquí. Lo que importa aquí es no usar esa excusa para decidir volver a sacrificar a Cristo. No utilizar esa excusa de la transustanciación para volver a sacrificar a la única persona que se sacrificó una sola vez y para siempre por los pecados de todos los que quieran creer en Él. Hoy tus pecados te pueden llevar al infierno, aunque creas que eres bueno, aunque creas que no existe Dios. Y Cristo Se te también vendrá los una niños segunda que vez eran tus para alumnos, juzgar no, a las sino personas que no quieran se han creer, querido- a las personas que sigan viviendo en sus delitos y pecados. lo has Que podido vino controlar bien. una primera vez como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y ahora mismo, hasta que vuelva a venir en su cielo, Sí, son todos los con niños. la espada en su mano, estamos en tiempo de gracia. En un tiempo en el que todavía podemos arrepentirnos. Sí, porque En un Lo que busquen y hallen en la iglesia mientras evangélica, este que es una corazón mentira lo que late, podemos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en la obra de Cristo y alcanzar la salvación y la vida eterna. Déjame terminar con dos preguntas para ti. ¿Has hallado en Cristo plena salvación y vida eterna en el No, cielo ahora no, por la no, sangre no, que ahora Él ya derramó? se acabó, yo me voy. ¿Te arrepientes? A ver, ¿Crees? a ver si pillo a ¿Te Cintia? arrepientes de tus No, pecados? versículo muy concreto. ¿Crees en Jesús? Ay, me ha dicho que si quiero como el compartir algo. Señor Bueno, de ahora tu corazón y yo el voy a ver si Salvador de me tu voy alma. y la Si es Cintia así, está. Yo me- tu nombre no versículo. está O alma inscrito adúltera. en el libro de la vida. No, la vamos a adulterar. Y no por lo que tú hagas. No con Bueno, la la tinta de un vamos a bolígrafo normal y corriente. Creo que voy a compartir Ese nombre porque son muy... está escrito en el O almas libro de la adúlteras. vida, con la sangre adúlteras. del Cordero de Dios, con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, que tuvo que morir por nosotros, que tuvo que morir para que Él sea esa persona que personifica esta contradicción de los atributos de Dios. Porque la palabra nos enseña que Dios es santo, 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 que Dios es justo y que está airado contra el pecado. Pero la palabra también nos enseña que Él es tardo para la ira y pronto para perdonar, que Él es misericordia, bondad y gracia. ¿Y cómo un Dios que es 3 veces santo, que es justo y que está airado contra el pecado, al mismo tiempo puede ser toda bondad, toda misericordia, El de toda M21. gracia, tardo para la ira y pronto en perdonar? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál es esa contradicción? ¿Quién puede unir esas dos naturalezas de los atributos de Dios? Solo Cristo. Recordemos una cosa A mí me dio cosa me llaman esta que mañana porque yo no he decían hecho los los mapas. reformadores allá en el siglo XVI. No, no Y pasa con esto nada. termino. Participa en donde... Ellos decían Por esto se estas creó 5 M, ¿sabes? frases. Porque estábamos empezando a salir evangelizados Sola los carteles, gracia. ¿sabes? Solo por la ¿O ha ido gracia bien de vuestra Dios, zona? como hemos leído en ¿Ha ido bien Efesios, vuestra zona? es que somos salvos. Sí, era un Sola, montonazo. pide, O sea, solo, pero por la bien, fe vamos. En la obra de Cristo Eran es que muchos somos salvos. edificios. La 2 tenía 2 a 2B, nosotros la 12 era, vamos, no se acababa nunca. Solo por la escritura. Menos mal que la zona de mi solamente madre era la más escritura pequeñita. Podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Estábamos cerca, ¿Qué vamos. es lo que Dios quiere de nosotros? La tradición está bien, no digo que esté mal, para ¿Y Cintia? aprender cosas de las Escrituras, pero la tradición y el magisterio de la Iglesia no pueden ser La la Torre de última Babel. autoridad para saber lo que El Dios quiere. Génesis, Solo puede ser la palabra de Dios, pero que es la única, después de infalible, la Noé, única que no puede A partir fallar. del 18 para a adelante. partir Porque del vemos en 18 el- para adelante. En el ejemplo de antes creo que del es lo concilio mismo, Pío debe VI, ser- que los romanos dicen los sacerdotes tienen que ser célibes, y los ortodoxos decían no, los sacerdotes pueden ser célibes.
Entonces, ¿a quién creemos? ¿A los romanos o a los ortodoxos? Y luego los Lo que niños diga la hacen- palabra de Dios, Sí. que dice que el obispo debe de ser marido de una sola mujer, irreprensible, que tenga a sus hijos en sujeción. Sí, se va a caer. Por lo tanto, solo la Escritura nos puede Donde decir sintió lo que Dios reír. quiere de nosotros y lo que Dios quiere para nosotros. Terminamos. Solus, Cristos. Solo por Cristo somos salvos. Solo por esa muerte en el Calvario, esa sepultura, esa resurrección al tercer día. Solo por esa tumba vacía podemos ser salvos. No, la ¿Para ventana qué? no, que llaman a la policía. ¿Para qué todas estas solas? La Vamos ventana con la esta. última. Soli, Deo, aquí no, Gloria. no, aquí. Para darle solo A ver, a ¿qué me han Dios dicho ella? Si la quiero gloria. compartir más. A Él Sí, sea la gloria. aprovecha, que yo- Amén. Dame un momentito, voy a dos versículos muy concretos y muy concretos. A ver, páralo.